Muy buenas noches, amigas y amigos. Una noche más de debate aquí en Canal Pro. Estamos analizando con mucha expectativa qué es lo que va a ocurrir con un tema central, un tema que dibuja el anhelo de país que queremos para 2018. Estamos hablando del tema del presupuesto. Mucho se dice, mucho se habla, mucho se comenta sobre cuáles son los tejes y manejes acerca de la construcción de lo que es el presupuesto general de la nación, su afectación al Producto Interno Bruto y por supuesto a toda la economía. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el ex ministro de Hacienda y directivo de la Organización de Desarrollo en Democracia, el economista César Barreto? César, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Seba. Un placer estar contigo. Al contrario, un gusto que hayas aceptado la invitación y podamos conversar contigo. César, la gente que nos ve generalmente sigue la política de una manera bastante cercana, pero sin conocer el manejo real de cuáles son los tiempos, cuáles son los códigos para la construcción del presupuesto, finalmente qué es el presupuesto público. ¿Podría decirnos, de tu experiencia como ministro, cómo podemos explicarle a la gente cuán importante es el presupuesto general de la nación? Bueno, como instrumento del Estado para tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente, creo que es el principal, ¿verdad? Es donde se asignan los recursos que recauda el Estado en términos de impuestos y los trata de asignar a los distintos servicios que tiene que prestarle a la ciudadanía, ¿verdad? Y cuando se hacen bien esa distribución de recursos, normalmente las cosas llegan de una manera positiva de vuelta a la gente. Cuando se hace mal, como nosotros hemos hecho por mucho tiempo, finalmente la gente como que pasa desapercibido para la gente lo que el Estado está haciendo a favor de ellos, ¿verdad? Es un instrumento muy importante. Todos los años, ya por el mes de abril más o menos, empieza ya la preparación del presupuesto para el siguiente año, donde el Ministerio de Hacienda le da las indicaciones generales a todos los ministerios para que preparen sus presupuestos en base a sus planes operativos, en base a su planificación de los servicios que puede prestar, hasta que se presenta al Congreso a principios del mes de septiembre, y ahí dura más o menos unos 3 o 4 meses la discusión hasta que se aprueba, ¿verdad? Eso es un es muy instrumento importante. fundamental. Creo que ahí tocaste un tema muy importante porque generalmente esto tiene una mayor relevancia, sobre todo mediática, cuando el ministro de Hacienda entrega el presupuesto en el mes de septiembre a la comisión bicameral que se arma justamente a los efectos de estudiarlo. Bicameral, valga la aclaración, son diputados y senadores que, extrañamente, les quiero comentar esto, César ya lo sabe, las comisiones generalmente tienen 11 miembros en diputados, 7 en senadores. La comisión de presupuesto en la Cámara, la comisión bicameral de presupuesto tiene 46 miembros, 23 diputados y 23 senadores. ¿Por qué será? Aquí César quizás nos pueda contar algo de eso. Pero ya desde abril están desfilando los directores de entes por Hacienda, preparando sus planes de gastos, César. Sí, normalmente debería, obviamente, que todo gobierno que asume tener un plan de lo que quiere llevar adelante los 5 años de gobierno. Entonces, cada presupuesto es como una pequeña parte de ese plan, y que cada institución trata de ir gestionando o obteniendo la mayor cantidad de recursos posibles para que pueda hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Lo difícil de esto siempre es que, como los recursos son limitados y las necesidades siempre son ilimitadas, hay realmente un trajinar grande de parte de todos los ministros o presidentes de entes tratando de obtener la mejor tajada posible cada año. Pero es un proceso también complejo, muy político. ¿Sabe? El Estado, obviamente, que es una entidad política, entonces toda la gestión siempre es muy política. Y lo racional algunas veces impacta un poco más, pero la mayoría de las veces prima lo político en la distribución de los recursos, ¿no? En los últimos años se ha visto con mucha incidencia la participación del Parlamento en las decisiones finales, y ha surgido como una cuestión paradigmática prácticamente la lucha o no por el endeudamiento o no, o la autorización, para ser más preciso, de endeudamiento público, César. ¿Cómo vos ves que el Congreso debería, cuál te parecería
la forma que debería encarar de manera seria este tema. Digo seria porque no porque en este momento sea más o menos seria, sino porque parecería que es un tema político más, pero creo que no es así, ¿no? Bueno, la deuda es un tema que hay que encararlo de manera muy seria, ¿verdad? No es un tema menor. De hecho, gran parte de los errores que se han cometido en otros países más, ¿verdad? Pero también nosotros lo hemos hecho en algún momento, es el recurrir de manera excesiva al endeudamiento como una fuente de financiamiento permanente para las actividades del Estado, ¿verdad? La deuda, es muy importante que el Congreso participe en el proceso de discusión. Yo creo que en cualquier país democrático, claramente que el Congreso tiene un rol fundamental que jugar en la discusión del presupuesto y en la distribución de los recursos, ¿verdad? Lo que hay en algunos países para tratar de garantizar un poco más de racionalidad, por lo menos en el proceso de endeudamiento, es que se autolimitan los congresos. Normalmente la Constitución tiene, por ejemplo en el caso chileno, una limitación de que el Congreso no puede incrementar el volumen total de gastos del presupuesto. En Chile eso está en la Constitución. En Chile está en la Constitución y también en la ley. Ellos tienen dos tipos de leyes, las leyes orgánicas que tienen ciertas mayorías especiales para su aprobación por encima de las leyes ordinarias, ¿verdad? Está en la Constitución y también en la ley orgánica del financiamiento del Estado, ¿verdad? Porque eso que mencionaste, César, es muy importante porque el artículo 8, creo que el artículo de la ley 1535, establece que el Congreso Nacional no podrá elevar la estimación de ingresos. En términos cristianos eso significa no puede aumentar los gastos sin sacarlos de otro lado, es decir, es el Ejecutivo el que hace la estimación de ingresos. Sin embargo, muy lejos de lo que nos contás de Chile o el ejemplo, la discusión famosa al techo de la deuda que tienen el Congreso americano entre los líderes de ambos partidos, un sistema bipartidista con el presidente de la República, se avasalla todos los años porque también, lo segundo que señalaba, es muy importante. La ley de administración financiera tiene la misma categoría de la ley de presupuesto, entonces se deroga ese artículo 8, no estoy muy seguro, pero creo que es el número 8, todos los años. Sí, los parlamentarios consideran de que ellos tienen que tener el poder pleno, digamos, de modificar el presupuesto de nuestro país. Yo he discutido mucho con ellos ya desde el año 99-2000, donde se aprobó la ley de administración financiera. Yo era asesor económico de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Diputados, me acuerdo, y ya en ese momento la discusión fue muy fuerte. Pues sugerí de que se pongan ese tipo de limitaciones y ellos consideraban de que no podían autolimitarse ellos mismos, ¿verdad? Yo creo que eso es un error. Así como la Constitución prohíbe la reelección, por ejemplo, es una forma de autolimitar el poder, porque si no, finalmente en la discusión política, especialmente en épocas electorales, ese poder ilimitado es muy peligroso para la estabilidad financiera del Estado, ¿verdad? Por eso es que se ponen esas autolimitaciones. Todos sabemos que obviamente que hay que poder modificar las leyes, incluso hay que poder modificar la Constitución, ¿verdad? Pero el tema es que cuando se lo hace en un momento determinado, influenciado por cuestiones que no son muy racionales, ¿verdad? Puede llevar a situaciones muy difíciles financieramente para el Estado en el tiempo, ¿verdad? Tal vez sea una cosa que debamos de revisarlo, ¿verdad? Que los políticos se autolimiten en su poder de hacer este tipo de cosas, porque eso daría más credibilidad, más confianza y también más estabilidad financiera al país, ¿verdad? Le escuchábamos hace poco justamente a la invitación que hicieron desde Dende a Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central de Chile, y sorprendía, bueno, por lo menos voy a hablar en primera persona, me sorprendió cuando él hablaba sobre la autodisciplina que se imprimía en los partidos políticos en Chile con respecto al tema de no solamente el endeudamiento, sino el crecimiento del gasto público en general. Tenemos una deficiencia en materia, y te lo pregunto porque estuviste en un cargo donde el diálogo es fundamental, como el tema del ministro de Hacienda. Tenemos una limitación en la capacidad de diálogo nosotros cuando hablamos de política a largo plazo, César. Hay una limitación grande. En mí tuve la experiencia de muchas dificultades de conversación o de comunicación racional, digamos, con los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto que me tocó en aquella época, entre el 2007 y 2008.
es como que las limitaciones de recursos no son muy razonables desde el punto de vista de los parlamentarios, ¿no? Yo sé que las demandas son grandes, todos sabemos eso, pero un principio básico de administración pues, es de que uno tiene que tratar de asignar los recursos escasos que tiene de la mejor manera posible, porque siempre las necesidades van a ser muchas y muy superiores a los recursos que uno cuenta. No importa si se duplican los impuestos, yo les aseguro que si los impuestos fueran el doble de lo que son hoy, yo les aseguro que va a faltar plata igual. Entonces es una realidad eso, que los niveles de las necesidades cambian nomás, ¿verdad? Hoy son importantes, qué sé yo, construir escuelas o arreglar las escuelas del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero si tuviéramos mucho más dinero, habrían otras necesidades que igual harían que los recursos que estén disponibles no sean suficientes, ¿no? Eso que señalaste allí es una prueba palpable en nuestro propio país, César. A partir de la reforma tributaria del año 2004 se cuadruplicaron los ingresos tributarios, pero también se cuadruplicó el gasto público. Quizás sea una explicación en la práctica de lo que estás diciendo, ¿no? Y es la realidad, o sea, las personas, las familias, las empresas, el Estado gasta en función a los ingresos que tiene. Vos le das más ingresos y va a gastar todo, o va a encontrar seguro en qué gastar el dinero que estás teniendo, ¿verdad? Yo recuerdo, nosotros, Seba, participamos mucho en la discusión de esa ley, me acuerdo, allá por el 2003-2004, sí. Y en ese momento los recursos que disponía el Estado realmente eran escasos, ¿verdad? Uno ve de aquella época a lo que es hoy el tamaño de los ingresos que tiene el Estado y uno no puede creer de que no se noten los resultados. O sea, yo soy economista, conozco la economía paraguaya profundamente y sinceramente no entiendo qué es lo que pasó en todos estos años hasta ahora, de dónde fueron esos recursos, la gran cantidad de recursos que se recaudaron en estos años, ¿verdad? Yo siempre uso el ejemplo porque tal vez lo más patente de una mala asignación de recursos que se hizo en el 2012 con el aumento salarial enorme que se le dio a los funcionarios públicos, ¿verdad? 800 millones de dólares por año se asignaron para pagar más salario a los funcionarios. Esas cosas no se hacen, ¿verdad? Cuando los que pagan impuestos ven que se hacen esas cosas, es cuando se rebelan y no quieren saber nada de pagar más impuestos, ¿no? En estas cosas hay que tener mucho cuidado y los parlamentarios tienen que ser conscientes de esto porque si no, no es viable el Estado a largo plazo. Porque si los que pagan impuestos no quieren pagar impuestos y por más cañones que vos le pongas encima para que pague impuestos y te va a llevar nomás la plata a otro país, ¿verdad? Hay que ser conscientes de estas realidades, ¿no? Bueno, ustedes están escuchando de mano del exministro César Barreto una cuestión fundamental. Por más que dupliquemos los ingresos tributarios, por más que se dupliquen los impuestos, si no mejora el gasto público, nuestro futuro no va a ser mejor. Pero no se vayan porque nos quedan bloques más con el doctor César Barreto. Vamos a preguntarle sobre el tema específico de la calidad del gasto público y cómo deberíamos construir nuestro futuro. No se vayan, vamos a la pausa. Esta noche hablamos sobre el presupuesto general de la Nación, una vela que nos puede impulsar a navegar hacia un desarrollo más inclusivo o un ancla que nos puede atar a vicios del presente y por supuesto del pasado, que no podemos dejarlos atrás. Nos acompaña esta noche el economista César Barreto y te quería hacer esta pregunta, César. Cuando hablamos de la calidad del gasto público, hemos visto también lo señalabas hoy, coincido, pero 100%, el tema de cuando el contribuyente ve que su dinero se diluye en gastos superfluos, es muy difícil encañonarlo y decirle que pague los impuestos. Hoy hablamos de una evasión tributaria, bueno, solamente la verdad absoluta la sabrá la SED, ¿verdad? Pero estimamos entre el 40 y el 50%, por lo menos quienes estamos tratando de desentrañar el tema de la economía subterránea. ¿Cuál te parece que podrían ser señales claras de un golpe de timón para que la gente crea de que el gasto va mejorando? No es un tema, yo no creo que sea una única señal. Yo creo que requiere un tiempo prolongado de mostrar resultados que sean más palpables para la gente. El tema de salud, por ejemplo.
vos no podés no priorizar la salud, porque es una cosa que llega a la gente de manera directa. O sea, si uno hiciera una escala de las prioridades y claramente que uno tiene que comer, tiene que vestirse, y por ahí cerca nomás ya está la salud. O sea, es un tema tan importante que si el que tiene que proveer esos servicios no le da la importancia y la gente percibe eso, claramente que se revela. Hoy la gente, la expectativa que tiene cuando va a un hospital es que no va a salir vivo de allí. Esa es una realidad. O sea, cualquier encuesta que vos hagas, lo peor que te puede pasar en Paraguay es que te enfermes, ¿verdad? Porque no sabes cómo vas a salir después, ¿verdad? Encima, si sos de escasos recursos, ni siquiera tenés los recursos para poder pagarte vos mismo tu tratamiento médico, ¿verdad? Entonces, cuando si el Estado empezar a prestar ese servicio nomás de manera eficiente, o que la gente sienta de que si se enferma va a tener dónde acudir para poder curarse, ese sería un cambio pero radical en la forma que percibe la gente al Estado paraguayo, ¿verdad? Y lo mismo que la educación. La educación todavía pareciera ser que es un poco mejor percibida por la gente porque por lo menos puede enviar a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Lo que la gente no percibe tan claramente todavía hasta hoy es que la calidad de la enseñanza que están recibiendo sus hijos es muy, muy mala en todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad, ¿verdad? No está muy bien percibido, no está percibido como que la calidad es algo importante. O sea, la gente ve de que puede enviar a sus hijos al colegio y eso pareciera que ya es suficiente. Yo creo que lastimosamente, como estamos viviendo hoy en una aldea global donde competimos con otros países, la calidad de la educación que tenemos realmente es muy, muy mala, ¿verdad? Hay un rol, César, ahí ciudadano también que falta. Me hago yo la pregunta porque tocaste el tema de la educación y tocaste el tema de la salud, que son temas en los cuales sistemáticamente, por lo menos en los 10 años me tocó estar dentro del Parlamento, aumentamos de una manera importante los presupuestos, pero como bien vos lo decís y lo señalás, eso parece que se diluye, no llega con efectividad o con eficiencia al gasto. Sin embargo, me llama la atención, por ejemplo, que ante este tema que surgió ahora, la ideología de género y demás, se convocaron cerca de, no sé, 400, 500 personas en el Congreso Nacional y allí fue que el ministro de Hacienda, el ministro de Educación dijo que bueno, prácticamente él destrozaría los libros y más cuestiones. Me pregunto yo y te pregunto, ¿no sería bueno, ya que se juntó tanta gente, que antes de hacer ese tipo de cuestiones, yo creo, independientemente de lo que creas de ideología de género o no, esto le estoy diciendo a la gente, ¿no sería bueno pensar de que esos chicos no van a aprender nada ni de ideología de género, ni política, ni social, si es que no tienen un aula y un maestro mínimamente capacitado? Y lo tenían al ministro allí, y finalmente nos habló de que las aulas se caen sobre la cabeza de los chicos, de que los maestros están mal capacitados, están mal pagados. O sea, falta allí un componente social para que ese gasto que se aumentó en el Congreso vaya realmente a donde tenga que ir. Y yo creo que nuestra gente no percibe con claridad todavía. Estoy hablando de la gran mayoría, ¿verdad? Obviamente que hay siempre pequeños segmentos de la población que están mejor informados que el resto, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente en Paraguay no compara con claridad de los niveles de educación que tenemos nosotros respecto a otros países, ¿verdad? Entonces, cuando uno no tiene esa conciencia, claramente que no va a ser una prioridad para esa persona de que la calidad de la educación es un tema importante de mejorar, digamos, ¿verdad? Entonces nos preocupamos de otras cosas que son por ahí menos relevantes desde el punto de vista del resultado de la educación. Es un tema complejo. Yo creo que el aumentar salarios de maestros nomás, que es una cosa que se está encarando en este momento, tratando de cumplir alguna ley de hace unos cuantos años atrás, no va a resolver el problema. Lo único que va a generar eso es un aumento significativo en los costos de la educación, pero la calidad no va a cambiar mucho porque los maestros ganan 3 millones de guaraníes mínimo por turno, porque son los mismos maestros que les falta obviamente capacitación a ellos para que puedan prestar una enseñanza de calidad comparable con los países de la región. Nomás no estamos hablando luego de los países asiáticos que han evolucionado mucho en este tema, ¿verdad? Nosotros tratamos de encarar estas cosas como que hay que darle más plata o hay que darle más salario a los maestros, pero en realidad lo que hay que hacer es o cambiamos todos los maestros o tenemos que hacerlos pasar por la universidad de vuelta en una carrera de 4 o 5 años para que aprendan lo que tienen que enseñar. O sea, eso es lo que hay que hacer para mejorar la educación, ¿verdad? Después puede ser que le tenga que aumentar los sueldos, pero primero hay que pasarlo porque aprendan de vuelta, ¿verdad? Nos falta roce a nivel internacional, César. Hace poco estaba justamente lo que señalaba,
estaba hablando con la funcionaria, una funcionaria española de la OCDE, que recibió a la delegación del Paraguay y de República Dominicana en la OCDE en París, donde fueron a hablar el presidente y el entonces ministro de Hacienda, y me decía, me quedé maravillada porque había sido que en el Paraguay no hay problemas, decía. Y cuando la OCDE es justamente un lugar donde va Alemania, Francia, el Reino Unido a decirle, señores, tenemos problemas con nuestro sistema de salud, con nuestro sistema educativo. O sea, nos falta roce en ese sentido, roce internacional para saber a dónde vamos y qué pedir. Nos falta conocer cómo funcionan los servicios en otros países para que podamos demandar más. Yo me imagino que los paraguayos que están en España, por ejemplo, que si bien España tampoco es que están muy arriba en términos de educación, pero los que están allá me imagino que notarán la diferencia. Yo lo noté cuando me tuve que ir a hacer una maestría en el exterior. Me fui y con mucha pena tuve que ir a tomar cursos de niveles de pregrado de vuelta supuestamente ya te había terminado la carrera y tenía que ir a tomar cursos de vuelta con los de primero o segundo año de la carrera, en este caso en la Universidad Católica de Chile. Entonces ahí me di cuenta que no había aprendido nada en 6 años de haber estudiado en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? La Facultad de Economía, que creo que es la mejor que hay en esa carrera, por lo menos en Paraguay. Y lo mismo en cuestiones de matemática, qué sé yo, que tuvimos que tomar cursos de álgebra y cálculo en la Facultad de Ingeniería. O sea, cosas que uno se da cuenta recién cuando tiene que entrar a competir con gente de otros países. En esa competencia vos te das cuenta que ellos están 100 metros adelante tuyo y encima se van más rápido, entonces la distancia se va agrandando, ¿verdad? Uno tiene que partir lento y encima muy de atrás. Y eso tenemos que cambiar, eso requiere un cambio estructural muy grande que ni siquiera somos conscientes de lo que implica, ¿no? Todas las reformas que hemos tratado de hacer se nota que no somos conscientes de la realidad de lo que necesitamos, ¿no? Y eso nuestro presupuesto público, César, es el 40% y pico, 40 y pico por ciento de nuestro Producto Interno Bruto. Es un número alto. Eso nos dice algo, estamos haciendo algo mal, es normal en otros países. En nuestro PIB está alrededor de los 30.000 millones de dólares, nuestro presupuesto de 14.000 millones de dólares. Hay algo allí, grasa que cortar y ponerla en otro lado o ponerla en un lugar donde pueda generar mayor, una inversión que pueda multiplicarse por 10, por ponerle $1 te devuelva $10, o es una cuestión normal en este tipo de economías como la nuestra. Bueno, de esos 14.000 millones, unos 5.000 más o menos sería la administración central, que depende de los impuestos que paga la gente, ¿verdad? Esos 5.000, si uno tuviera que tener la educación de calidad que hace falta, esos 5.000 no son suficientes, ¿verdad? Hace falta más que 5.000 para tener maestros con niveles de conocimiento, por lo menos que hayan terminado una carrera universitaria buena y que puedan enseñar bien. Requieren salarios más altos de lo que se están pagando y eso es muy claro, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy nosotros le estamos pagando a gente que no está capacitada para enseñar salarios que son altos. Entonces esa es la mala asignación de recursos que tenemos, ¿verdad? Y corregir eso requiere un cambio estructural. O le hacemos pasar a esa gente por la universidad para que aprendan qué tienen que enseñar, por eso estoy hablando de estos términos, ¿verdad? Sí. O tenemos que cambiarlo por otra gente que haya terminado la universidad. A ese que terminó la universidad le vamos a tener que pagar, no sé, 7, 8 millones de guaraníes por un trabajo de 8 horas, ¿verdad? Pero no a la gente que tenemos hoy. Eso es lo que no estamos entendiendo con claridad. Para nosotros parece que vamos a enviarle a la gente 3 meses para que haga un curso y con eso ya va a mejorar la educación. Yo les aseguro que no es así. Están muy equivocados si piensan que esa es la solución para la educación. Es así, César. Vos sabés que nos están tirando el tiempo cuando estamos hablando de un tema tan central, que tenía varias preguntas, pero quiero terminar con una que a mí por lo menos me preocupa, porque creo que al igual que vos y al igual que mucha de la gente que nos está mirando, yo vivo en este país, quiero morir en este país, quiero que mis hijos vivan en este país, y el ritmo de endeudamiento es un tema que no puede dejar de llamarme la atención. O sea, yo no me quedo conforme cuando dialogando, estoy hablando de discusiones de la calle o de amigos o qué sé yo. Te dicen, no, pero bueno, pero cualquiera para progresar tiene que endeudarse.
Y aquí, en este mismo set, ahí donde está sentado el ministro Baruja, del primer anillo del presidente de la República, nos decía que ellos están estudiando la posibilidad de vetar el presupuesto para poder quedarse nuevamente con el presupuesto 2016. Ya no te quiero meter en un lío porque sé que no soy abogado, pero ¿te parece racional que esto vuelva a ocurrir solamente para mantener la posibilidad de endeudarnos a una ratio de 600 millones de dólares por año, para ponerle un número? Mira, yo no creo que primero yo no recomendé en su momento que no había que vetar el presupuesto de este año. Me parece que fue un error, ¿verdad? Bueno, tenía sus dificultades, obviamente, pero yo creo que se podía corregir, ¿verdad? Y creo que el resultado te dio la razón. Se han pedido por más de 3 billones de guaraníes ampliaciones presupuestarias. Sí, que finalmente el Congreso le fue aprobando, ¿verdad? Pero creo que no es razonable hacer ese tipo de cosas, menos aún para el año que viene, que encima es un año de transición de un gobierno a otro, podría generar dificultades incluso mayores, ¿verdad? Pero el tema del endeudamiento es falso, de que si no nos endeudamos no vamos a progresar. No es cierto eso. Si nos endeudamos mal, incluso corremos el riesgo de ir para atrás, no de progresar. La gente cree que porque construimos infraestructura nosotros vamos a ser un país desarrollado. No es así. Si nosotros le damos educación a la gente, vamos a ser un país desarrollado, porque la infraestructura no va a modificar la cabeza de la gente. La infraestructura es un medio, pero si la gente no está preparada para aprovechar la infraestructura que vos construiste con miles y miles de millones de dólares, lo único que vas a tener en 10 años es una infraestructura que está destruida y la gente no estaba preparada para utilizarlo y ni siquiera se pudo mantener la infraestructura. Es lo que ha pasado en la mayoría de los países, que se ha equivocado de prioridad. Yo creo que la prioridad es la educación. Primero está la educación, después viene la infraestructura, cuando la gente ya esté preparada para aprovechar una mayor infraestructura. Si no, lo que vamos a tener es un endeudamiento masivo, obviamente con más infraestructura por un tiempo, pero yo les aseguro que después hay que mantener esa infraestructura porque si no se destruye. Y eso de mantener una infraestructura grande es costosa, va a ser cara y no vamos a ser más competitivos solamente porque tenemos más infraestructura. No es cierto eso. Lastimosamente no es cierto, o sea, lo siento, ¿verdad? Si invertimos en educación, sí estoy seguro que en 10 o 15 años va a ser cosa diferente. Vamos a necesitar infraestructura allí, también sé eso, porque la gente ya va a estar más preparada y va a requerir una infraestructura mejor, pero no todavía en este momento. Creo que está en segundo orden de prioridad todavía en este momento, ¿verdad? Clarísimo, César, muchísimas gracias. Ustedes han escuchado al exministro César Barreto. La prioridad debería ser, como ya se ha dicho, bueno, en el discurso es muy fácil decirlo, ¿verdad? Primero educación, segundo educación y tercero educación. Y después, si sobra algo, también en educación. Esto es lo que deberíamos pensar los paraguayos. En este momento que usted, señora, señor, están leyendo los periódicos y están viendo cómo se está tratando el presupuesto y qué es lo que está ocurriendo en el Parlamento Nacional, donde las distintas instituciones públicas han llevado sus proyectos para el año 2018. Una vez más agradecemos al doctor César Barreto, pero no se vayan que tenemos otro bloque después de la pausa.